Casi 40 años después del brutal asesinato del ídolo musical Víctor Iturbe, el Pirulí, la opinión pública vuelve a estremecerse ante una sospecha escalofriante. Su propia esposa habría confesado ser la culpable. Y no hablo de una confesión firmada ante un juez. Hablo de una confesión silenciosa, de una serie de actos fríos y despiadados para borrar la escena del crimen, cuando el cuerpo de su esposo ni siquiera se había enfriado. ¿Quién le abrió realmente la puerta a la muerte aquella noche? Los hechos son innegables. El Pirulí cayó abatido por 6 balazos calibre 9 milímetros en la entrada de su casa, la noche del 29 de noviembre de 1987. Las autoridades dieron carpetazo al caso de forma rápida y negligente. Pero el verdadero motivo detrás de esas balas no fueron las drogas, ni un simple asalto, como quisieron hacernos creer. Muy pocos saben que detrás de aquellas puertas en Atizapán se esconden 4 secretos aterradores que siguen sin resolverse. Primero, ¿cómo es que unos sicarios lograron entrar con tanta facilidad a un fraccionamiento exclusivo y fuertemente vigilado, tomando a la víctima totalmente por sorpresa? Segundo, ¿qué intentaban ocultar aquella misma noche desapareciendo misteriosamente un sofá empapado en sangre, dejando atrás un penetrante olor a cloro y detergente? Tercero, ¿qué hay de cierto en esos turbios rumores que hablaban de un romance prohibido entre la viuda y el gran enemigo del cantante, Jorge Vargas? Y cuarto, ¿cómo fue que una cremación hecha a toda prisa y una fortuna millonaria que nunca se hizo pública terminaron por sepultar la verdad para siempre? El brillo de los escenarios ya se apagó, pero aquellas manchas de sangre, por más que intentaron lavarlas, siguen gritando por una respuesta. El México de los años 70 y 80 era un escenario deslumbrante, pero también plagado de trampas. Y en la cima más alta de ese escenario bañado en sudor, lágrimas y sangre, Víctor Iturbe se erigía como un rey sin corona. Pocos saben que, antes de hacer latir a millones de corazones con sus desgarradores boleros, Víctor Iturbe fue un dios del mar. No comenzó como cantante, sino como campeón nacional de esquí acuático en las soleadas playas de Acapulco. Su físico atlético, su aire rudo, esa sonrisa de medio lado llena de soberbia y su fatal magnetismo masculino lo convirtieron en un imán que atraía todas las miradas. Pero el destino no quería que fuera solo un deportista. El destino le tenía preparado ser una leyenda. Su giro hacia la música fue como una explosión. Con esa voz ronca, profunda y llena de narrativa, adoptó el nombre artístico de El Pirulí, y rápidamente monopolizó toda la industria del entretenimiento de la época. No solo cantaba, contaba historias de amor con sangre y lágrimas. El público enloquecía por él, los productores se rendían a sus pies, las mujeres lo deseaban. El Pirulí no era solo un nombre, era una marca que garantizaba el poder absoluto en el mundo del espectáculo. Pero el verdadero poder del Pirulí no residía únicamente en sus discos de platino o en sus conciertos abarrotados. Lo que lo convirtió en una fuerza intocable fue su inmensa fortuna, un colosal imperio financiero construido con sus propias manos. Derrochó dinero comprando majestuosas haciendas que se perdían en el horizonte de Puerto Vallarta, acaparó propiedades exclusivas, y el máximo símbolo de su poderío era su lujosa mansión escondida en las arboledas, un fraccionamiento amurallado, con estricta seguridad las 24 horas, donde solo los súper ricos y los intocables tenían derecho a entrar. Vivía una vida de rey, moviéndose en los autos más lujosos, vistiendo los trajes más costosos y proyectando siempre la imagen de un hombre triunfador. Detrás de las puertas cerradas de aquella mansión en las arboledas se veía el retrato de una familia perfecta, una esposa abnegada siempre dispuesta a apoyarlo, hijos obedientes y un padre que, aunque ocupado, desbordaba amor. El Pirulí había construido una fortaleza inexpugnable para proteger lo más valioso de su vida. Sin embargo, hay una regla cruel en este mundo que el Pirulí pareció olvidar. Mientras más deslumbrante es la luz,
más densa es la sombra que proyecta. Su rápido y monstruoso enriquecimiento comenzó a atraer las miradas codiciosas del bajo mundo. La opinión pública empezó a susurrar oscuros rumores. ¿Qué verdad yacía enterrada bajo esa montaña de dinero? Se decía que la aura del pirulí había cruzado los límites de los reflectores para rozar fuerzas oscuras, que supuestamente mantenía pactos secretos con los cárteles que manipulaban a México, participando en sofisticadas redes de lavado de dinero a través de inversiones inmobiliarias relámpago. Incluso se decía que su naturaleza de mujeriego lo había empujado a un romance prohibido con la esposa de un temido capo, o que había encendido una llama de odio inextinguible con el actor Jorge Vargas. Existen múltiples teorías de conspiración sobre la muerte de El Pirulí, pero toda la evidencia parece apuntar a una sola persona, su esposa, Irma Iturbe. Hoy, acompáñenos a desenterrar los detalles escalofriantes y las pruebas que hemos pasado por alto durante más de 40 años para descubrir cómo le vendaron los ojos al público. Durante casi 4 décadas, el asesinato de Víctor Iturbe El Pirulí ha sido como el truco de magia más sangriento y perfecto que los medios mexicanos hayan presenciado. Cuando la sangre del rey del bolero manchó el umbral de su casa aquella fría noche del 29 de noviembre de 1987, un oscuro telón de terciopelo cayó de inmediato sobre la escena. El público, la policía y la prensa fueron arrastrados a un laberinto de conspiraciones a gran escala. Se mencionaron nombres de capos del narcotráfico, se tejieron historias sobre deudas millonarias en el bajo mundo o sangrientos ajustes de cuentas al puro estilo de los cárteles. Pero todo eso fue solo una obra de teatro montada para distraer. La verdad, sepultada bajo montones de reportes policiales negligentes y rumores infundados, es en realidad mucho más cruel y fría. Hoy, abriremos esos expedientes llenos de polvo y pondremos bajo la lupa los detalles macabros y las pruebas evidentes que todos ignoraron, accidental o intencionalmente, durante 40 años, y así veremos cuán magistralmente nos cegaron a todos. Porque al quitar toda esa fachada deslumbrante y las mentiras, las flechas de la sospecha no apuntan a ningún capo lejano. Cada evidencia, cada incongruencia en la escena del crimen, cada vacío en la línea de tiempo convergen y señalan directamente a una sola persona, la mujer que compartía su cama, Irma Iturbe. ¿Por qué nos atrevemos a plantear la estremecedora hipótesis de que Irma Iturbe podría ser la autora intelectual, la verdadera asesina detrás de toda esta tragedia? No es casualidad que la opinión pública susurre por lo bajo una frase lapidaria: el enemigo más peligroso nunca toca la puerta desde afuera, ya está cómodamente sentado adentro. Para entender lo absurdamente ilógico de este caso, primero debemos adentrarnos en la fortaleza llamada Las Arboledas. Pocos saben que en los años 80, la zona de Atizapán de Zaragoza, donde vivía la familia Iturbe, no era un vecindario cualquiera. Era un fraccionamiento exclusivo para los súper ricos, una fortaleza amurallada diseñada para ser inmune a todos los crímenes del mundo exterior. Contaba con guardias patrullando las 24 horas y casetas de estricto control de identidad en cada acceso. Cualquier vehículo sospechoso o individuo sin identificación de residente que merodeara por la zona después del atardecer era inmediatamente interceptado e interrogado. Primera brecha: la seguridad burlada. Hagamos un ejercicio de lógica simple. Las autoridades concluyeron que entre 2 o 3 sicarios emboscaron a El Pirulí en la puerta de su casa. Entonces, ¿cómo es que un grupo de asesinos fuertemente armados, moviéndose en la oscuridad de la noche, logró volverse invisible y burlar el gigantesco sistema de seguridad de las arboledas? No pudieron saltar los muros porque habrían sonado las alarmas. No pudieron entrar por la puerta principal porque los guardias habrían registrado sus placas. Solo tenían una forma de llegar hasta la puerta de la víctima sin levantar sospechas. Alguien les dio permiso para entrar. ¿Quién tenía la autoridad y la capacidad para crear una brecha de seguridad tan perfecta? Definitivamente no fue un capo de la droga sentado allá en Guadalajara. Solo alguien que vivía dentro de esa mansión,
alguien que conocía a la perfección los turnos de los guardias, los puntos ciegos de las cámaras y, lo más importante, alguien con el poder de ordenarle a la seguridad que abriera la puerta bajo la excusa de esperar visitas de la familia. Los sicarios no irrumpieron. Los rumores sugieren que muy probablemente fueron invitados a pasar. Segunda brecha. Una confianza mortal. El segundo y más escalofriante cabo suelto es la actitud de El Pirulí en sus últimos momentos de vida. Estamos hablando de Víctor Iturbe, un hombre curtido en el complejo mundo del espectáculo, dueño de una fortuna descomunal de dudosa procedencia y envuelto en un sinfín de rumores sobre venganzas del bajo mundo. Un hombre que cargaba con tantos secretos y enemistades forzosamente debía tener un instinto de supervivencia sumamente agudo. Lógicamente tendría que haber sido alguien desconfiado, siempre en estado de alerta máxima. Pero cuando sonó la puerta, no fue el timbre anunciando una visita, sino unos golpes secos, misteriosos en plena madrugada. Según las declaraciones de la familia, específicamente de Irma Iturbe, él fue a abrir porque pensó que era su hija Lucy, que llegaba tarde y había olvidado sus llaves. Detengámonos en este detalle. De puertas para afuera es la excusa perfecta para arrancarle lágrimas al público. El padre devoto que muere por preocuparse por su hija. Pero si usamos la lógica de un investigador, resulta de un absurdo casi ridículo. Si Lucy hubiera llegado a casa sin llaves, no se habría quedado en silencio en la oscuridad tocando la puerta a escondidas. Una joven habría gritado, «Papá, mamá, ábranme». Habría hecho un ruido familiar. Además, ¿por qué el Pirulí no miró por la mirilla? ¿Por qué no preguntó «¿Quién es?» Otra prueba contundente que nos obliga a dirigir la mirada, llena de sospechas, hacia Irma Iturbe es lo que ocurrió silenciosamente durante ese lapso de tiempo mortal, justo después de que el arma vomitara sus últimas balas. Cuando las 6 detonaciones calibre 9 milímetros rasgaron el silencio sepulcral de la fortaleza de las Arboledas, la gravedad hizo que el cuerpo atlético del rey del bolero se desplomara sobre los escalones. La sangre comenzó a brotar, empapando la costosa alfombra de la entrada. Por pura naturaleza humana, en ese instante brutal y repentino, ¿cuál sería la primera reacción de una esposa que ama a su marido? Deberían ser gritos desgarradores, un pánico absoluto hasta el punto de perder la razón, arrojarse y caer de rodillas para abrazar el cuerpo sangrante de su compañero de vida, sin importar que sus propias manos y ropa se tiñeran de rojo. Y de inmediato, temblando de terror, agarrar el teléfono, llorando a gritos para pedir una ambulancia y llamar a la policía, con la esperanza desesperada de aferrarse al último suspiro de vida. Una escena del crimen, en sus primeros minutos, es siempre un caos de lágrimas, desesperación y voces quebradas. Pero detrás de las puertas cerradas de la familia Iturbe, aquella noche del 29 de noviembre de 1987, el tiempo pareció congelarse en un silencio espeluznante. Ningún grito desgarrador salió a la oscuridad para despertar a los vecinos. Ningún ataque de pánico sacudió la mansión. Y lo más aterrador, hubo un retraso escalofriante desde el momento en que Víctor Iturbe cayó abatido hasta que las autoridades realmente recibieron el reporte y llegaron al lugar. En ese vacío de tiempo oscuro y mudo, se llevó a cabo una operación secreta, la más fría y macabra en la historia de los homicidios en México. Una operación de limpieza profunda de la escena del crimen que, según investigadores extraoficiales y los fuertes rumores, fue ejecutada por las mismas manos de los sobrevivientes dentro de esa casa, bajo la mirada de Irma Iturbe. Pocos saben que, cuando la policía finalmente logró cruzar las puertas de las Arboledas y entró a la sala, lo primero que golpeó el olfato de los curtidos investigadores no fue el olor a pólvora quemada, ni el penetrante olor metálico de la sangre fresca. Fue olor a químicos, olor a cloro y detergente, un aroma frío, estéril y absurdamente penetrante para una casa donde alguien acababa de ser acribillado apenas unos minutos antes. Se supone que el área alrededor del cadáver debe mantenerse absolutamente intacta. La policía necesita cada gota de sangre, cada casquillo percutido, cada huella de zapato o el ángulo de la sangre salpicada en la pared, para reconstruir los hechos. Sin embargo, lo que se toparon las autoridades fueron evidencias que habían sido brutalmente alteradas.
¿Qué verdad se ocultaba bajo ese olor a químicos? Se rumora un detalle impactante. La alfombra de la entrada, la que recibió los primeros charcos de sangre de El Pirulí, habría sido lavada a toda prisa o escondida de inmediato, usando fuertes productos de limpieza esa misma madrugada. Deténgase un segundo e intente imaginar con la cabeza fría esa escena surrealista. Su esposo acaba de ser acribillado, yace muerto justo en la puerta, su sangre aún sigue corriendo, y lo primero que se le viene a la mente es ¿ponerse a lavar la alfombra? ¿Quién puede mantener la sangre fría para preparar meticulosamente los químicos y fregar cada mancha en el piso mientras el cuerpo de su ser querido ni siquiera se ha enfriado? Si usted es una víctima destrozada por el dolor, querría que la policía lo viera todo. Querría que recolectaran hasta la última evidencia para sacar a la luz al asesino. Protegería la escena a toda costa, sin dejar que nadie la tocara. Pero si se apresura a limpiar la escena, si borra frenéticamente los charcos de sangre, entonces ya no es una viuda desconsolada. Está actuando como una cómplice. Está ocultando una verdad terrible que no puede soportar la luz de la justicia. Los defensores de doña Irma podrían argumentar que lo hizo por el estado de shock, por querer preservar una imagen limpia de su difunto esposo. Pero el pánico nunca genera comportamiento de limpieza sistemática. El pánico hace que la gente rompa cosas, se desmaye, huya. Solo una lucidez despiadada, solo una mente frívola y vacía de empatía humana puede dirigir con tanta calma la destrucción de la evidencia antes de levantar el teléfono para llamar a la policía. Esa alteración escalofriante no se limitó a una alfombra o al olor a cloro. El verdadero impacto, la prueba que convierte cualquier excusa en una burla, recae en un mueble voluminoso, el sofá de la sala. Informes de investigaciones extraoficiales y periodistas de la época han susurrado un detalle que eriza la piel. Un sofá ensangrentado se evaporó de la mansión esa misma fatídica noche. Y lo más macabro, se dice que luego fue encontrado flotando en las aguas del río Moritas, cerca de la zona de las Arboledas. Analicemos esta absoluta locura. Los sicarios de afuera, si es que eran gente de los cárteles como la prensa pregonaba, una vez cumplido el encargo, se darían a la fuga inmediatamente. Por ningún motivo se quedarían perdiendo el tiempo, cargando con esfuerzo un enorme sofá ensangrentado, atravesando el estricto sistema de seguridad del fraccionamiento, para luego tirarlo al río y ayudar a la familia a sacar la basura. Los sicarios dejan cadáveres, no se llevan los muebles para desaparecerlos. Entonces, ¿quién lo hizo? Forzosamente tuvo que haber sido alguien que se quedó dentro de la casa. Surge una pregunta afilada como un cuchillo. ¿Por qué había que deshacerse de ese sofá? ¿Qué secreto guardaba para que la familia Iturbe prefiriera arrojarlo al río antes que la policía lo viera? ¿Acaso ese sofá escondía una pista letal? Hay sospechas de que las manchas de sangre en él no eran solo de El Pirulí, o lo que es más aterrador, que la trayectoria de las balas incrustadas en el mueble no coincidía con la versión oficial de disparos hechos desde afuera hacia adentro. Si la policía hubiera encontrado casquillos o agujeros en ese sofá que indicaran que otra arma había sido detonada desde un punto ciego dentro de la misma sala, toda la farsa de los sicarios que tocaron la... Cuando los charcos de sangre ya habían sido blanqueados despiadadamente con químicos, y el sofá que guardaba secretos mortales yacía hundido en el fondo del río Moritas, el telón de esta obra macabra comenzó a abrirse hacia un nuevo acto. Ya tenemos una escena del crimen alterada desde adentro. Ya tenemos el descuido absurdamente ilógico de la víctima. Y tenemos a una esposa con un comportamiento tan frío que hiela la sangre. Pero, para que una mujer le abra con sus propias manos la puerta a la muerte para que se lleve al hombre con el que comparte su cama, la frialdad no es suficiente. Tiene que haber un motivo lo suficientemente oscuro, retorcido y despiadado como para aplastar cualquier rastro de humanidad. En la historia de los crímenes pasionales, cuando se derrama sangre, siempre asoma la sombra de dos poderes absolutos: el dinero y la lujuria. Y es aquí cuando el tercer secreto, el más sucio y escabroso en la muerte de El Pirulí, es arrastrado fuera de las sombras. Un amorío prohibido y la presencia de su acérrimo enemigo dentro de su propia casa. Para entender la magnitud de este escandaloso secreto, debemos mencionar un nombre: Jorge Vargas.
En el mundo del espectáculo mexicano de los años 80, Jorge Vargas era un actor cotizado, con un aspecto rudo, varonil y rebelde. Pero lo que el público más recuerda de él al hablar de El Pirulí no son sus actuaciones, sino un odio visceral y profundo. La enemistad entre Víctor Iturbe y Jorge Vargas nunca fue un secreto, era una guerra abierta. Se detestaban públicamente, tenían altercados explosivos y no dudaban en lanzarse insultos y amenazas sin filtro ante la prensa y sus colegas. Si El Pirulí fue asesinado, la lógica dictaría que Jorge Vargas sería el primer nombre en la lista de sospechosos de la policía. Que un enemigo pague a sicarios para deshacerse de una piedra en el zapato es un guión bastante común. Sin embargo, ese guión se estrellaba contra la muralla inexpugnable llamada Las Arboledas. Como ya analizamos, los sicarios de Vargas no podían simplemente volverse invisibles, burlar el estricto sistema de seguridad de ese exclusivo fraccionamiento y llamar a la puerta de la víctima. Vargas podía tener armas, dinero y matodis, pero no tenía la llave. A menos que esa llave le hubiera sido entregada en la mano por la mismísima mujer que la custodiaba. En el momento en que el caso quedó estancado, los periodistas de La Fuente y el bajo mundo mexicano empezaron a esparcir un rumor bomba, una teoría de conspiración que ponía los pelos de punta. Las lenguas hablaban de un amorío turbio, un romance clandestino entre la viuda, Irma Iturbe, y el peor enemigo de su esposo, Jorge Vargas. Deje que su mente procese esta información escalofriante. Si esta sospecha fuera cierta, el panorama entero del caso daría un giro de 180 grados. Ya no estaríamos hablando de un ajuste de cuentas del narco, tampoco sería una simple venganza personal desde el exterior. Sería una obra maestra de la traición, un teatro perfectamente montado para que alguien más haga el trabajo sucio. Una alianza mortal entre el enemigo que acecha afuera y el enemigo que duerme en la misma cama. ¿Puede imaginar ese escenario tan macabro? Por un lado, el enemigo público, sediento de ver a su rival destruido. Por el otro, la esposa con la ambición de apoderarse de una fortuna colosal y el deseo de caer, ya sin ataduras, en los brazos de su amante. Juntos, crearon un veneno letal para arrancar al Pirulí de raíz. Existe la hipótesis de que esta complicidad interna fue la que proporcionó el mapa de la muerte a los sicarios. La esposa sabía perfectamente que su hija Lucy no estaba en casa esa noche. Sabía la costumbre de su marido de quedarse hasta tarde viendo la televisión. Ella pudo haber hecho esa llamada crucial. Vía libre, las puertas están abiertas. Y cuando sonó el llamado en la puerta, pudo haber soltado una frase casual para apagar el instinto de supervivencia del Pirulí, haciendo que él, sin la menor sospecha, fuera a quitar el seguro. Vargas habría puesto las balas de 9 milímetros en el pórtico, Irma Iturbe habría puesto la trampa de la confianza ciega, y después asumido el papel de la perfecta limpiadora. Esa alianza explicaría todos los absurdos de este caso. ¿Por qué los sicarios burlaron la seguridad? Porque fueron invitados. ¿Por qué el Pirulí abría la puerta? Porque creía que su casa era segura. ¿Por qué la escena fue lavada con químicos y el sofá desapareció? Porque la esposa necesitaba borrar cualquier rastro de un trabajo interno antes de que llegara la policía. El cinismo y la frialdad de esta teoría alcanzan su punto máximo con un detalle que las malas lenguas esparcieron después: la repentina aparición del mismísimo Jorge Vargas. Se rumora que en esa misma noche sangrienta, o durante los días de luto y confusión, Vargas se hizo presente. ¿El peor enemigo yendo a dar el pésame? ¿O fue a supervisar los resultados de un contrato de sangre? ¿O lo que es más perturbador, fue a cruzar miradas cómplices con la viuda que derramaba lágrimas ante las cámaras? No existe una sentencia oficial que los condene, porque como ya dijimos, el fuego de los químicos calcinó toda la evidencia. La ley necesita pruebas materiales, pero el sentido común humano puede ver a través de las mentiras. La negativa de Irma Iturbe a dar declaraciones detalladas a la policía solo hizo que la sombra de la sospecha creciera aún más.
Ocultaron su silencio bajo el pretexto de temer represalias a los cárteles, pero tal vez a lo que realmente le tenían pánico era a que se descubriera su pacto demoníaco dentro de esas 4 paredes. Víctor Iturbe construyó con orgullo la fortaleza de las Arboledas para protegerse de los lobos hambrientos de la calle, pero cometió el error más fatal que puede cometer un hombre. Dejó que otro lobo durmiera plácidamente en su cama y le entregó las llaves para que dejara entrar a la manada. Cuando una mujer ha decidido abrirle camino a la muerte, las 6 balas de afuera son solo un trámite. El verdadero disparo ya había sonado mucho antes, entre abrazos furtivos y cálculos fríos, a espaldas de la víctima. El olor a químicos de limpieza puede evaporarse, los charcos de sangre pueden ser restregados, y el sofá que cargaba con secretos mortales puede haber quedado hundido bajo el lodo del río Moritas. Sin embargo, en cualquier investigación criminal, la destrucción de la evidencia física es solo la mitad del callejón sin salida. La otra mitad, el arma más cruel y afilada para proteger un crimen perfecto, no es otra que el silencio. Cuando la policía intentó armar el sangriento rompecabezas en la fortaleza de las Arboledas la noche del 29 de noviembre de 1987, se estrellaron de inmediato contra un muro de piedra, frío e impenetrable, levantado por los propios sobrevivientes. La actitud de la familia Iturbe, especialmente de la viuda Irma, se convirtió en uno de los puntos ciegos más escalofriantes de todo el caso. Frente a los curtidos investigadores, la familia de la víctima solo repetía un mismo estribillo, un guión tan forzado que resultaba ridículo. Fue un asalto. Deténgase a pensarlo. Un comando armado, tan profesional como para volverse invisible burlando el pesado sistema de seguridad de un fraccionamiento millonario, toca a la puerta del objetivo en plena madrugada, descarga 6 balas de 9 milímetros para acabar con el dueño de la casa, y luego se retira sin dar un solo paso adentro para llevarse aunque sea un reloj o una moneda? Eso no es un asalto, es una ejecución con dedicatoria. Cuando la policía empezó a escarbar en esas incongruencias, exigiendo aclarar el extraño vacío, Cuando el fuego del horno crematorio redujo a cenizas el cuerpo de Víctor Iturbe, el Pirulí, no solo esfumó a una leyenda musical, sino que cerró oficialmente uno de los expedientes criminales más apresurados y absurdos en la historia judicial de México. 30 cortos días bastaron para dar carpetazo a un asesinato que sacudió a toda la nación, sin detenidos, sin sentencias. El público de los años 80 se estremeció al creer que esta trágica historia había terminado en un punto muerto eterno. Pocos saben que la muerte del rey del bolero fue el primer precedente a sangre fría, la primera piedra que cimentó la era más oscura y sangrienta de la farándula mexicana, la era del narcoespectáculo, donde las luces deslumbrantes de los escenarios comenzaron a teñirse de rojo por los contratos de muerte dictados desde el bajo mundo. Si damos un paso atrás y colocamos la escena del crimen de las Arboledas en el panorama general de los asesinatos de celebridades que ocurrieron años después, emerge una verdad aterradora. Se repite un modus operandi perfecto y espeluznante, y al analizar las coincidencias mortales de estos casos, la mirada de sospecha hacia su esposa, Irma Iturbe, no solo no se desvanece, sino que se vuelve más afilada y aterradora que nunca. La primera regla cruel de las muertes en la cima del éxito: los sicarios nunca abren la puerta por sí solos. El diablo siempre necesita un guía desde adentro. Basta con mirar el asesinato igual de impactante que ocurrió en 1999 y le arrebató la vida a Paco Stanley, el presentador de televisión más poderoso de México. Paco fue acribillado con ráfagas de ametralladora a plena luz del día a las afueras de un concurrido restaurante. Al igual que el Pirulí, Stanley poseía una fortuna opaca y se rumoreaba que tenía pactos secretos con Amado Carrillo, uno de los capos más temibles de la historia. Pero el detalle más escalofriante, el que invoca inmediatamente al fantasma de Irma Iturbe en la mansión de las Arboledas, recae en un personaje secundario. Justo antes de que las armas escupieran fuego afuera del restaurante,
Mario Besares, el mejor amigo, la mano derecha y acompañante de Paco Stanley, sufrió un repentino dolor de estómago. Pidió permiso para quedarse en el baño del restaurante, y gracias a esa milagrosa casualidad, Mario salió ileso, mientras Paco quedaba destrozado a balazos en el exterior. La opinión pública hirvió de indignación. La prensa desnudó una realidad. Las mafias, por más poderosas que sean, no pueden ejecutar un asesinato impecable si no hay un infiltrado que rompa las defensas de la víctima. Las sospechas apuntaban a que Besares fue quien dio el pitazo, retuvo a la presa y le despejó el camino a los sicarios. Ahora, volvamos a la fatídica noche de 1987. ¿Qué diferencia hay entre el repentino dolor de estómago de Besares en el baño de 1999 y la casualidad de que Irma Iturbe y el resto de la familia estuvieran completamente a salvo dentro de la casa mientras el marido salía a abrirle la puerta a la muerte? Mario se escondió en el baño para salvar su vida. Irma, presuntamente, usó ese tiempo letal para mezclar químicos, fregar los charcos de sangre y desaparecer un sofá lleno de pruebas de una traición. Ambos casos grabaron a fuego una máxima despiadada. La fortaleza más inexpugnable no cae por las balas del exterior, cae porque el guardián de las llaves abrió la puerta con sus propias manos. No podemos negar las teorías de conspiración que rodean al Pirulí, que cometió el error fatal de involucrarse con la esposa de un capo de la mafia o que quedó atrapado en las redes amorosas de la élite intocable. La historia ha demostrado que el precio por esa osadía siempre se paga con la vida. En 1992, el rey del corrido, Chalino Sánchez, estaba brillando en el escenario cuando recibió una nota de amenaza. Sabía que iba a morir, pero terminó de cantar su última canción. Horas después, su cuerpo fue hallado con 2 balazos en la cabeza. En 2006, Valentín Elizalde fue acribillado en su camioneta con decenas de disparos justo después de un concierto. Supuestamente por los rumores de cantó un tema burlándose del grupo de los Zetas. Todos eran ídolos, todos fueron ejecutados de forma tajante, profesional y brutal. Pero hay un contraste devastador que separa la muerte del Pirulí de la de sus infortunados colegas. Chalino Sánchez y Valentín Elizalde fueron masacrados en la calle, en lugares públicos donde su línea de defensa era más frágil. Pero Víctor Iturbe, él fue masacrado en su propio umbral, dentro de un fraccionamiento con la máxima seguridad, en pijama y esperando a su hija. Esa es una tragedia íntima que supera toda imaginación. Las muertes de Chalino o Valentín fueron castigos de Lampa, pero la muerte del Pirulí apesta a una purga interna, a un sofisticado teatro de pedir prestado el cuchillo para matar. Las fuerzas oscuras pudieron haber puesto las balas, pero quien señaló el punto débil, quien despojó del último escudo protector al rey del bolero, solo pudo haber sido la mujer que dormía en su misma cama. Se podría excusar su silencio alegando pánico a las represalias de los cárteles. Suena lógico, pero desde un rincón más oscuro, ese silencio fue el método de transacción final para comprar su seguridad y apoderarse de la gigantesca fortuna que dejó el difunto. Que no haya asesinos condenados, que el caso se cerrara en un tiempo récord de un mes, que la fortuna no se hiciera pública, todo esto no fue producto de la incompetencia policial. Se dice que fue el resultado de un pacto de silencio perfecto entre los asesinos, los poderes fácticos y la propia familia de la víctima. Han pasado 4 décadas, la sangre se ha secado y las lágrimas se han agotado. Pero cada vez que revisamos la escena de la muerte de Víctor Iturbe, ya no vemos solo la imagen de un cantante talentoso abatido por las armas del crimen organizado. Vemos el diseño más perverso para asesinar a una celebridad en México. Alquilar las balas de afuera, usar una mano traicionera adentro para abrir la puerta, usar químicos para lavar toda evidencia de sangre, y finalmente, usar el silencio de la familia para cerrar de un portazo la puerta de la justicia. ¿Acaso Irma Iturbe cargó el arma y apretó el latilla directamente? Probablemente no. Pero esas manos que lavaron la alfombra ensangrentada aquella noche, esas manos que firmaron a toda prisa la orden de cremación de su marido, y esas manos que en silencio tomaron el control de su inmensa fortuna, son de hecho las más manchadas de sangre. La verdad quedó enterrada, pero su admisión en la oscuridad se convirtió en el tiro de gracia más cruel, que no solo impactó al Pirulí, sino que perforó la fe de todo el público durante los últimos 40 años. Han pasado casi 40 años desde aquella fatídica noche en las arboledas. El humo de la pólvora se ha disipado. Las manchas de sangre en el umbral fueron borradas sin dejar rastro por los químicos de limpieza. Y el cuerpo de Víctor Iturbe, el Pirulí, hace mucho tiempo que se redujo a cenizas en un crematorio apresurado. Sin embargo, aquel llamado a la puerta de la muerte de 1987 parece seguir resonando, atormentando los rincones más oscuros de la farándula mexicana. El viaje en busca de la verdad detrás de esas 6 balas letales nos ha llevado a través de un laberinto espeluznante.
Nos hemos topado con los fantasmas de los temibles capos de los cárteles, hemos entrado en zonas prohibidas de romances teñidos de poder, y sobre todo, nos hemos estremecido al presenciar la extrema frialdad que se esconde detrás de las puertas cerradas de una familia. Cuando la fama, el dinero y los secretos más sucios se dan la mano, la verdad se convierte en la moneda de cambio más barata. Nunca se dictó sentencia, ningún asesino terminó tras las rejas. El caso se cerró con una rapidez récord, dejando un vacío eterno en la historia judicial de México. El hecho de que la esposa, Irma Iturbe, y su familia eligieran el silencio, se negaran a declarar y alteraran frenéticamente la escena del crimen, podría derivar de un terror absoluto ante las garras del bajo mundo, pero al mismo tiempo también se sospecha que fue la obra de teatro perfecta para allanarle el camino a los sicarios, encubriendo un crimen engendrado en su propia cama, con la complicidad de enemigos en las sombras. No estamos aquí para ser jueces. Nadie tiene el derecho de condenar a doña Irma cuando la propia ley se ha rendido oficialmente y las pruebas más cruciales fueron arrojadas al fondo del río o metidas directo al fuego. Sin embargo, la conciencia y el sentido común del ser humano nunca son ciegos. 4 décadas de silencio por parte de la familia Iturbe pueden ser la tragedia del terror y la cobardía, pero también podrían ser la confesión más cruel y contundente de una traición imborrable. Al final, cuando cae el telón y los reflectores se apagan, nos vemos obligados a enfrentar una pregunta que le helaría la sangre a cualquiera. ¿Fueron realmente aterradoras las 6 balas despiadadas de unos pistoleros desconocidos aquella noche? ¿O acaso el hecho de que tus propios seres queridos se apresuren a usar químicos para limpiar tu sangre y cremar tu cuerpo antes de que la justicia pueda hablar es la tragedia más cruel que puede sufrir un ser humano? Detrás de las puertas cerradas en Atizapán, tal vez la verdad terminó convirtiéndose en cenizas junto con el pirulí, dejando una escena del crimen escalofriantemente impecable, para siempre.